Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México. Los últimos dos presidentes de la República han recurrido a la odiosa práctica de la compra del voto ciudadano para ganar las elecciones. Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto fueron denunciados en su momento. En la última elección, Peña Nieto utilizó 5,000 millones de dólares de dudosa procedencia para regalar tarjetas sorianas y Monex a 5 millones de ciudadanos a cambio de su voto. El candidato del PRI saqueó las finanzas de varios estados gobernados por políticos corruptos de su partido que ahora andan libres gracias al compromiso que hicieron con él. Duele saber que el llamado voto duro del PRI y del PAN tiene su reducto más sólido en los sectores más vulnerables de la población. Uno entendería que los grupos de poder económico patrocinen las campañas de los candidatos afines a sus intereses, pero que los pobres voten por sus verdugos, ¿por qué? Es evidente que los gobiernos emanados del PRI y del PAN utilizan el recurso público para mantener una cuota de votos en cada elección. Para ello se valen de los programas de desarrollo social tradicionalmente operados con fines electoreros. Detrás del voto duro de los grandes partidos existe una maquinaria electoral bien aceitada, operada de manera perversa desde el centro del mismo poder. Esto explica la paradoja de que por qué los pobres votan por los candidatos de Acción Nacional y del Revolucionario. Entiendo que las personas con mayores rezagos busquen la manera de adquirir alguna forma de seguridad, incluso si esto les ocasiona un conflicto moral. Pero no justifico de ninguna manera que el gobierno convierta en rehenes del aparato electoral a millones de pobres. Es muy lamentable que los mexicanos se vean en la penosa necesidad de vender el voto, nada más para poder alimentar a su familia. Pero más vergonzoso y condenable aún es el aprovechamiento miserable de la necesidad por parte de los gobernantes y el desvío de estos que hacen de los recursos públicos para ganar las elecciones. Quienes abusan de la necesidad de los pobres de esa manera tan cruel son criminales que deberían estar en la cárcel. Y recordemos que los que empiezan comprando la presidencia terminan vendiendo el país. Hoy se da a conocer que se integrará el Instituto Anticorrupción, que ya se hicieron propuestas de nombres. Coincide que los que propusieron la 3 de 3 ahora van a pasar a ser funcionarios de este instituto, que tiene estimado un presupuesto para el año próximo de 150 millones de pesos. O sea que van a maiciar bien a los funcionarios del Instituto Anticorrupción. Es como un hijito del IFAI, del Instituto de la Transparencia, que ya tiene un presupuesto de 1,000 millones de pesos. Ganan muy bien los del Instituto de la Transparencia, y siguiendo ese ejemplo va ahora lo del Instituto Anticorrupción. Pura simulación, puro engaño, porque este es un régimen cuya naturaleza es la corrupción, es un régimen corrupto, y los jefes de la mafia del poder, los del PRIAN y sus acólitos, desde luego en medios de comunicación, en la academia, tratan de engañar, de simular de que se va a combatir la corrupción, que va a haber transparencia en México, y así llevan años simulando, engañando. Tengo que decir todo esto para que quede claro: el principal problema de México es la corrupción, pero no se va a poder remediar ese mal que aqueja, que atormenta a la nación, que afecta al pueblo, si no se logra un cambio de régimen. Cuando se logre un verdadero cambio, una transformación, vamos a acabar con la corrupción. Esa es nuestra propuesta. Pero no
hay que seguir con este juego perverso de simular. Ahora se dio a conocer hace poco que Josefina Vázquez Mota del PAN, como Fox del PAN, reciben dinero del erario para sus fundaciones, en el caso de Josefina 900 millones de pesos. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que la noticia pasó de anoche. El domingo estuve en un acto en León, Guanajuato. Visité ese estado de Guanajuato, estuve en 12 municipios y el último acto fue en León. Y en la plaza habían como 1.500, 2.000 personas, ciudadanos. Les pregunté si sabían lo del financiamiento para la fundación de Josefina. Y no sabía la gente, porque no fue noticia. Pasó de noche, porque ellos ocultan todo esto. No hay que olvidar que los de la mafia del poder, los potentados, los del PRIAN, la oligarquía, como se les llame, son todavía los que dominan en medios de información, sobre todo en los medios de información convencionales. Entonces ellos deciden qué informan, qué no informan, siguen administrando la ignorancia en el país. No debemos, por eso, dejar de denunciar todas estas cosas. Aunque luego me hagan una entrevista precisamente en Guanajuato, y ya ven que yo no hablo de corrido, que hablo lento. Pues ahora truquearon un video, una entrevista que me hizo un joven preguntándome sobre Cervantes y el Quijote, que es una obra extraordinaria de la literatura, de la lengua española, que por cierto, quienes no han leído el Quijote siempre hablan de aquello de que si los perros ladran es porque vamos caminando Sancho, y eso no está en el Quijote. Bueno, pero ¿qué hicieron estos del PRIAN y sus acólitos? Que la verdad se pasan, y sobre todo porque ya tienen hasta robots, así como hay Peñabots, hay Calderón Bots, hay Panuchos Bots. Bueno, le bajaron el volumen a la entrevista, entonces hablo más lento que de costumbre, y le pusieron que estaba yo en estado inconveniente. En un periódico con buenas intenciones dice: ya empezó la guerra sucia. No ha terminado la guerra sucia desde hace mucho tiempo. Ya empezó, pero estamos preparados para enfrentar la guerra sucia. Siempre hemos salido de la calumnia ilesos, porque tenemos principios, tenemos convicciones, y como lo mencioné cuando di a conocer lo de la demanda al Wall Street Journal, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Entonces les mando este comentario. Ambición desmedida de Margarita Zavala de Calderón. Cómplice de su esposo, el expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala de Calderón está enfrascada en una lucha obsesiva contra la razón y contra lo políticamente correcto. Quiere hacernos creer ahora que sería una buena presidenta para los mexicanos, como si no hubiera sido suficiente el daño que su marido le hizo a este país. A 2 años de la elección federal, Margarita Zavala de Calderón está metida de lleno en una alocada precampaña por la presidencia, triturando las formas y los procedimientos de su partido y pasando por muy alto los tiempos fijados por el Instituto Nacional Electoral. Uno se pregunta hasta dónde puede llegar el cinismo de los políticos enloquecidos por el poder.
Todo el mundo sabe que Margarita Zavala de Calderón cogobernó este país durante los 6 años de infamia que su esposo Felipe estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Que no se nos olvide que Margarita Zavala de Calderón fue cómplice, partícipe y aval de las nefastas acciones de su marido cuando ambos ocuparon la residencia oficial de Los Pinos. Recordemos que Felipe Calderón asaltó la presidencia ingresando por la puerta de atrás de la Cámara de Diputados para tomar posesión del mismo cargo ante un Congreso dócil y avalado por un fraude en el 2006. Margarita representa lo más oscuro del sexenio calderonista, incluyendo los 100,000 muertos y los 25,000 desaparecidos en la guerra contra el narcotráfico. Tampoco se nos debe olvidar el fallecimiento de 49 niños de la guardería ABC, propiedad de su prima hermana Marcia Gómez del Campo, así como la conducción errática de los destinos nacionales por un permanentemente alcoholizado Felipe Calderón. Por otro lado, Margarita Zavala de Calderón también representa la tiranía del prianismo y la amenaza de su continuidad que solo ha traído el saqueo, corrupción e impunidad a un país que ya no aguanta un sexenio más de lo mismo. Margarita piensa que los mexicanos no somos capaces de identificar el peligro que representan sus propios vínculos con su marido y los que éste construyó con el PRI, primero para llevarlo a la presidencia por el camino del fraude y luego para pactar la entrega del país a Enrique Peña Nieto. Y nos preguntamos, ¿dónde estaba Margarita Zavala de Calderón cuando su esposo, en un acto de traición, despojó a la nación de sus recursos naturales? Felipe Calderón es traidor a la patria porque entregó al extranjero, casi a título gratuito, gran parte del patrimonio nacional, siendo el presidente que más hectáreas de subsuelo nacional ha concesionado para la explotación minera. Durante la administración calderonista, se entregaron 34.379.000 hectáreas del territorio nacional para la explotación minera. Como todos sabemos, México es un gran imán para la inversión extranjera por ser el mayor productor de plata del mundo y uno de los principales exportadores de oro, cobre, carbón y plomo. Y mientras las compañías mineras de otros países se llevan nuestras riquezas, los sueldos que pagan a los mineros son mínimos. Los mineros mexicanos son explotados día y noche sin seguridad social ni otras prestaciones laborales. Como si esto no fuera suficiente, Calderón suscribió un convenio con Canadá para evitar la doble tributación que impide al fisco mexicano cobrar gravámenes a las empresas de aquel país que operan en el suelo nacional. Sin embargo, la voracidad de Margarita Zavala de Calderón no tiene hiene. Quiere seguir en el poder para despojar a la nación de lo poco que le queda. Por lo pronto, Margarita Zavala de Calderón hace campaña con recursos públicos, habida cuenta que la pensión de su esposo la pagamos de nuestros impuestos. Ciega de ambición y poder, Margarita Zavala de Calderón le apuesta al olvido y subestima la capacidad de razonamiento de todos los mexicanos. No debemos perder nuestra capacidad de asombro, pero mucho menos nuestra indignación por la deshonestidad, por la corrupción que impera en el país y también por el cinismo y por la falta de respeto al pueblo. Se piensa que el pueblo es menor de edad, que el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente se da cuenta de todo lo que está pasando, de este régimen corrupto. Se habla de que van a acabar con la corrupción, puro cuento. Los gobernantes forman parte de la banda de malhechores que más roba en el país. Es una asociación delictuosa y se protegen unos a otros. Y es lo mismo el PRI que el PAN, arriba en las cúpulas. Es lo mismo Salinas que Diego Fernández de Ceballos. Es lo mismo Peña Nieto que Calderón o que Fox. Es lo mismo Yunes Linares, que va a entrar mañana a gobernar Veracruz, que Duarte, que anda prófugo. Son lo mismo, no hay ninguna diferencia. Desde luego, siempre simulan y buscan engañar. Ofrecieron 2 chivos expiatorios, precisamente Duarte de Veracruz y Padres de Sonora, pero son todos. Y ya piensan que con esos 2 chivos expiatorios todo va a quedar tranquilo, que se va a conformar el pueblo, que ya no hace falta juzgar a Duarte de Chihuahua, ni a Borges de Quintana Roo, ni
revisar el expediente de Yunes Linares, que va a entrar mañana, o de Kiko Vega, de Baja California, también gobernador del PAN, que se ha dedicado a hacer negocios al amparo del poder público. Bueno, ayer, así en el colmo del cinismo, Peña Nieto nombra a Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, como director de Fonatur, el que acaba de salir de Zacatecas y se dedicó a saquear Zacatecas, que se compró ranchos, tiene caballos pura sangre, que de la nada se hizo inmensamente rico, bueno, que dejó endeudado a Zacatecas, una deuda de 12,000 millones de pesos. Cuando entró la deuda era de 600 millones y la dejó, repito, en 12,000 millones. El que quedó de gobernador fue su secretario de Finanzas, es decir, una tapadera, y ahora Peña lo nombra a este Miguel Alonso Reyes, director de Fonatur. ¿Qué es Fonatur? Es un fideicomiso para vender terrenos públicos en zonas turísticas. Es uno de estos fideicomisos hechos para robar. Recuerdo que en el sexenio de Fox, Fonatur vendió 300 hectáreas en Cancún, a 5 minutos del aeropuerto internacional de Cancún. 300 hectáreas, a 70 pesos el metro cuadrado. 70 pesos el metro cuadrado, ni lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra. Bueno, esos son los negocios jugosos que se hacen en Fonatur. Y allá va Miguel Alonso Reyes. Es mucho el cinismo, mucha la corrupción. Afortunadamente ya hay un despertar ciudadano y ya la gente sabe que esto se va a terminar cuando cambia el régimen. Y ya falta poco, 19 meses, y se va a terminar con esta pesadilla. Ánimo. Enrique Peña Nieto en el País de las Maravillas. Hay más realidades en Disneylandia que en el mundo de Enrique Peña Nieto. El contenido del cuarto informe de gobierno nos revela una figura presidencial afectada por una grave perturbación de la personalidad de Enrique Peña Nieto, caracterizada con una tendencia patológica de mentir de manera reiterada y duradera. La manera tan cínica de mentir de Enrique Peña Nieto presenta una afectación del sistema nervioso central y debe ser tratado clínicamente. No deja de asombrarnos la capacidad de Enrique Peña Nieto para ignorar la realidad. Ante los ojos de propios y extraños se muestra como si viviera en un mundo aparte, que la problemática nacional no existe para él. Y esto lo deja patente en cada una de sus apariciones públicas y de sus discursos. Lo bueno casi no se cuenta, dice Enrique Peña Nieto. No se cuenta, señor presidente, porque no hay nada que contar. ¿En qué parte de la realidad mexicana está lo bueno que tenemos que contar? Ciertamente no entre las familias de los más de 78,000 personas que han sido asesinadas en lo que va de sexenio, ni en los innumerables casos de corrupción denunciados, pero jamás investigados por este gobierno. Tampoco hay nada bueno que contar con las represiones sociales ni las ventas de oferta de nuestros recursos naturales. En los 4 años que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, la economía se ha desplomado. Los escándalos por corrupción se convirtieron en la noticia de todos los días. Y el número de homicidios se equipara a lo de los países en guerra. Y por otro lado, los activos nacionales desaparecieron. Y como consecuencia de todo lo anterior, la credibilidad del presidente está por los suelos y su partido paga las consecuencias en las urnas. Pero mientras 120 millones de mexicanos no vemos nada bueno que contar, el presidente hay un motivo en su cuarto informe de gobierno para propagar una serie de falacias. Al anunciar en su informe que la incidencia delictiva a nivel nacional se ha reducido, las cifras lo contradicen, así que el presidente nuevamente miente. Cuando él dice que México ha cambiado para bien, la realidad nacional demuestra que el presidente miente.
Y cuando afirma que somos una economía más fuerte, con estabilidad macroeconómica y con un sólido sistema financiero, Peña otra vez miente. En una parte de su informe, el presidente asegura que vamos en un camino para duplicar la capacidad de nuestros puertos. Ahí también miente el presidente. Y cuando expresa que se va a incrementar el 80% de la red de gasoductos, otra mentira del mismo presidente. Enrique Peña Nieto, con ese afán reiterativo de hacer creer a los demás de lo que no es cierto, es el hilo conductor del discurso presidencial. Resulta evidente que las historias contadas en el informe presidencial tienen la intención de presentarnos al mentiroso de una manera favorable, como si los mexicanos no tuviéramos la capacidad de discernir. El México de la abundancia y el progreso expuesto en el cuarto informe de gobierno solo existe en la mente fantasiosa de un presidente que a estas alturas del sexenio presenta un alarmante cuadro clínico patológico. Algunos se sorprenden del por qué apoyamos a los maestros. Esto es producto, pienso yo, de toda la guerra sucia, del bombardeo, de mentiras en contra del magisterio, que es impresionante lo que hacen los periódicos, las estaciones de radio, los canales de televisión. Satanizan a los maestros. Nosotros no podemos caer en ese garlito. Nosotros sabemos bien que detrás, en el fondo de esta lanzada, está el propósito de someter a los maestros y de avanzar en la privatización de la educación pública. La llamada reforma educativa, que no lo es, forma parte de la agenda que han venido imponiendo desde hace 30 años los organismos financieros internacionales, con la cooperación de la mafia del poder en México. Recuerden ustedes que en esa agenda está la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma a la seguridad social, la reforma laboral y la reforma educativa. Son las llamadas reformas estructurales, lo que se ha venido imponiendo a todos los gobiernos del mundo, con algunas excepciones, para privatizar, para someter, para oprimir y para que unos cuantos se sigan enriqueciendo con el sufrimiento de la mayoría de la gente. No hay que dejarse engañar. No se trata de una reforma educativa, no hay nada para que haya alimentación en las escuelas y se combata el hambre. No hay nada para mejorar las instalaciones educativas que están en el abandono. Muchas escuelas, millones de escuelas en el país no tienen drenaje, no tienen agua, no tienen sanitarios, se están cayendo, no tienen mobiliario. Eso no lo contempla la mal llamada reforma educativa. Desde luego, no se está atendiendo el problema del rechazo a los jóvenes que cuando quieren ingresar en el nivel medio superior, en las preparatorias o en las universidades públicas, se les hace a un lado con la mentira, con el engaño de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que desde hace 30 años no se invierte lo necesario en educación pública y no hay cupo, no hay espacio, no tienen presupuesto las universidades públicas y se rechaza cada año a 300,000 jóvenes que no pueden estudiar, se les frustra. Por eso da coraje, indigna que hablen de que a estos mafiosos, a los del PRI, a los del PAN, a sus achichincles, a sus voceros de los medios de información, les importa mucho la educación de los niños. Es pura falsedad, pura hipocresía. Nosotros vamos a apoyar a los maestros. ¿Cómo no vamos a apoyar a los maestros? ¿Cómo se le va a culpar a los maestros de la mala calidad de la enseñanza? ¿Cómo se le va a responsabilizar a los maestros de que
la educación en México no tenga el nivel necesario, si los verdaderos responsables son los que han llevado al país a esta grave crisis económica, de bienestar social, de inseguridad, de violencia, los que han impulsado esta política económica solo para beneficio de una minoría rapaz a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestra gente. Es muy injusto el que se le culpe de todo a las maestras, a los maestros de México. No vamos nosotros a caer en este juego perverso. Ahora resulta que para hacerlo políticamente correcto tenemos que apoyar una injusticia. Eso nunca lo vamos a hacer. Morena no lucha solo por lo electoral. No estamos luchando ni siquiera solo por cargos públicos. Estamos luchando por la transformación de México. Y estamos luchando, como siempre, con principios, con ideales. Nosotros no nos podemos quedar callados, cruzados de brazos, cuando se comete una injusticia. Claro que estamos apoyando a los maestros, lo vamos a seguir haciendo. ¿Con qué autoridad moral Peña Nieto acusa a dirigentes del magisterio de lavado de dinero? Imagínense cuánta infamia. Es el mundo al revés, el ladrón convertido en juez. Y no hay que quedarnos callados y hay que participar. Yo estaba revisando un poema de Bertolt Brecht, gran poeta, escritor, y les quiero compartir este fragmento para los que dicen: a mí no me importa, o yo me quedo callado, o soy indiferente. Este poema se llama Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Nos tiene que importar a todos el asunto de los maestros. Los maestros no deben de quedarse solos. Se está cometiendo una injusticia, es una infamia. Vamos todos juntos, por amor a los otros, por amor al prójimo, a defender a los maestros y no hacerle caso, no creerles a los de la mafia del poder y a sus voceros, periodistas vendidos o alquilados. Un decálogo de las infamias de Felipe Calderón. Uno de los sexenios más sombríos del gobierno mexicano es el que encabezó el tristemente célebre presidente Felipe Calderón Hinojosa. Los errores de su administración pueden contarse por racimos. A continuación, mencionaré un listado de solamente 10 de los acontecimientos más aberrantes del calderonismo. Número 1. Asume el poder ingresando por la puerta de atrás del Congreso. Tras perder las elecciones con Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006, a Felipe Calderón se le impidió el acceso al recinto legislativo, por lo que decidió ingresar por la puerta trasera del Congreso, con complicidad del PRI y del PAN, quienes formaron una valla hasta donde lo esperaba Vicente Fox para entregarle la banda presidencial en una ceremonia que solamente duró 5 minutos. 2. 100,000 muertos en una guerra sin sentido. Una semana después de asumir la presidencia, Calderón lanzó al ejército a las calles con el pretexto de combatir frontalmente al narcotráfico. En realidad, se trató de una coartada intimidatoria para tender una cortina de humo sobre el fraude electoral que lo llevó al poder y durante 6 años solo generó más violencia y la muerte de 100,000 mexicanos, muchos de ellos civiles inocentes y policías y soldados. El día de hoy seguimos padeciendo la estela sangrienta de la guerra de Calderón. En los últimos 4 años ya se contabilizan más de 78,000 asesinatos. 3. Mueren 49 niños en la guardería ABC. Durante el sexenio calderonista,
Margarita Zavala de Calderón y varios de sus parientes estuvieron involucrados en una serie de negocios vinculados con el gobierno. Entre ellos, la concesión de las instancias infantiles del IMSS sin cumplir los requisitos indispensables. Como consecuencia de ello, el 5 de junio de 2009 fallecieron 49 niños en un incendio que consumió a la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, porque no tenía las salidas de emergencia como lo establecen los reglamentos. La guardería era operada por la prima de la esposa del presidente. 4. El cierre de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Con la obvia intención de alentar la privatización de la industria eléctrica, Felipe Calderón decretó la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, la cual fue tomada violentamente por el Ejército y la Policía Federal, dejando sin empleo a 44,000 trabajadores. 5. Sierra Mexicana de Aviación. Fiel a sus principios neoliberales, Felipe Calderón continuó el desmantelamiento de la actividad económica nacional, lo que propició la quiebra de empresas bien arraigadas, como fue el caso Mexicana de Aviación, que había estado operando desde 1921. 6. La minería en manos de extranjeros. En ese mismo contexto, Calderón otorgó 31,000 concesiones mineras, la mayor parte de ellas en condiciones irregulares y sin límite de tiempo. Durante el sexenio calderonista, se extrajo más oro y plata del subsuelo mexicano que a lo largo de los 300 años de la época colonial. Además, se eliminó el impuesto que pagaban las compañías mineras del exterior con el pretexto de evitar la doble tributación. 7. Comienza el desmantelamiento de Pemex. En pleno auge mundial de la industria petrolera, con precios del crudo arriba de $100 el barril, el gobierno de Calderón fracasó al poner en marcha el proyecto de aceite terciario del Golfo, que le costó a la nación 18,000 billones de pesos. 8. Asesinatos de civiles a manos del ejército. Que no se nos olvide que la madrugada del viernes 19 de marzo de 2010, estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey fueron abatidos por soldados del ejército. Este apenas fue uno de los muchos casos de atentados a la población civil en el que se vieron involucrados los elementos de las Fuerzas Armadas, que antes gozaban del máximo respeto de todos los mexicanos. 9. Muerte sospechosa de 2 secretarios de Gobernación. El secretario de Gobernación es el equivalente del vicepresidente. Se trata de la segunda figura en importancia dentro de la jerarquía gubernamental. En una democracia, la desaparición súbita e inexplicable de un funcionario de este nivel puede desencadenar una crisis política. Pues bien, a la lista de los 100,000 muertos de los que estábamos hablando de la guerra calderonista, hay que agregar 2 nombres de 2 secretarios de Gobernación, Juan Camilo Muriño y el bajacaliforniano Francisco Blake Mora. 10. Cero en conducta. Felipe Calderón Hinojosa alentó la corrupción en todos los niveles de su administración pública y la hizo extensiva en el resto de la sociedad. Auspició la reelección de 2 caciques sindicales, Carlos Romero de Champs en Pemex y Elbester Gordillo en el CENTE, quienes le sirvieron como operadores políticos mediante el despilfarro de miles de millones de pesos. También en lo personal, Felipe Calderón dio muestras de poca cordura y carencia absoluta de valores morales. Era común que apareciera en público completamente borracho y nunca fue capaz de comunicarse coherentemente con la población. Los mexicanos no debemos olvidar la herencia negra de Felipe Calderón Hinojosa, menos aún cuando su esposa Margarita Zavala de Calderón amenaza con participar en las próximas elecciones como candidata del PAN a la presidencia de la República, como si los mexicanos no hubiéramos tenido más que suficiente con su marido. Es el mundo al revés, o surrealismo. Calderón, antes de irse, para quedar bien con Peña y tener impunidad, le dejó comprado el avión presidencial a Peña, un avión lujoso, costosísimo, que es un insulto para todos los mexicanos. Casi 8,000 millones de pesos costó el avión de Peña. Ese entonces dijimos que no lo tenía ni Obama. Luego pasa el tiempo y nos enteramos de que Obama, en efecto, hace un pedido a la Boeing para comprar un avión del mismo modelo del de Peña. Yo, de manera respetuosa, llegué a poner un Twitter diciéndole al presidente Obama que se esperara, porque en el 2018 vamos a vender el avión presidencial, el avión de Peña. Hoy se da a conocer de que el presidente electo de Estados Unidos
Donald Trump cancela la compra del avión presidencial. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Es un mundo loco o está quedando de manifiesto, en evidencia, con toda claridad, que en México los políticos corruptos hacen hasta el ridículo? Y esto, desde luego, afectando a todos los mexicanos. En tanto que un sueldo de un trabajador es de 27,000 pesos al año, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibe 7 millones de pesos. Un obrero tendría que trabajar 260 años para ingresar lo que gana un ministro en un año. El presidente Enrique Peña Nieto exige austeridad de los mexicanos al hacer frente a la crisis económica que asfixia al país, pero no incluye una casta de privilegios. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha gastado a la fecha 600 millones de pesos en la elaboración de 144 estudios socioeconómicos para determinar un incremento promedio de apenas 3 pesos diarios. Al día de hoy, el minisalario en México es de 73 pesos. En contraparte, los sueldos y otras prestaciones de los funcionarios públicos es cada vez mayor. Incluso el salario del presidente de la Comisión de Salarios Mínimos es desproporcionado completamente. En efecto, Basilio González Nuño, quien ocupa el cargo desde 1991, percibe anualmente 1,5 millones de pesos, equivalente al ingreso total de 55 años de un empleado común. En nuestro país, 30 millones de trabajadores perciben el salario mínimo y la inmensa mayoría de la población económicamente activa no tiene empleo fijo. La brecha entre los que menos ganan y los políticos cada día es más grande y los recortes presupuestales solo afectan a la población más vulnerable. Así, por ejemplo, el presupuesto federal de 2017 contempla una reducción al gasto social de hasta 239,000 millones de pesos, mientras que los sueldos de los funcionarios públicos permanecen intocables. Muchas aparte, y ya con sus respectivos aumentos, el presidente de la República tiene un salario asignado para el 2017 de 4,314,000 pesos. Un secretario de Estado, 3,367,000 pesos. Un senador, 2,735,000 pesos. Y cada uno de los 500 diputados federales, 1,942,000 pesos. En un país donde existen 100 millones de pobres, la mayoría de ellos casi en la miseria, es doloroso, insultante e inmoral que los empleados de gobierno utilicen el presupuesto para enriquecerse de esa manera. Este es el México de las desigualdades que ya no aguanta más. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2,600,000 jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México. Morena, la esperanza de México.